Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de deducciones M y F. Miren lo que tenemos acá, el límite polémico. Yo subí un video resolviendo este límite, demostrando que se llega a que este límite es igual al número E. Y bueno, han dicho algunos que esa demostración es errada porque utiliza al logaritmo natural cuya base es el número E, justamente. Entonces estamos usando como implícitamente algo que ya tiene al E, pero cuidado. Cuidado. Yo les quiero demostrar de que no está mal el procedimiento. ¿Por qué? Porque no es que yo al logaritmo natural lo defino en base al número e. Punto. No, vamos a ver que hay un número, evidentemente, para el logaritmo natural en el que da 1. ¿No? Porque nosotros sabemos que el logaritmo natural de e es igual a 1. Bueno, en realidad, las funciones logarítmicas, de la base que sea, claramente, si yo lo pongo logaritmo de base a de a, va a ser 1 siempre. Si nosotros evaluamos el logaritmo en el número al cual tiene su base, nos va a dar 1. ¿Ok? Pero bueno, a lo que voy es que yo, sin pensar en el número e explícitamente, en 2,70 y algo, se puede deducir que la derivada del logaritmo es igual a 1 sobre x, que es lo que yo usé, ¿ok? Para la demostración. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al nuestro. Vamos a arrancar con un numerito a, que en principio pertenece a los reales, que lo vamos a elevar a una potencia n. Una potencia n natural. ¿Qué significa agarrar un número y elevarlo a una potencia n? A una potencia, ¿no? Cualquiera, en este caso n. Y bueno, es agarrar el numerito a y multiplicarlo una cantidad de veces por sí mismo. ¿Cuál es esa cantidad de veces? Es n veces. Bien, hasta ahí vamos. Ahora, si yo agarro y digo, bueno, yo tengo ese número a elevado a una potencia enésima por el mismo número a elevado ahora a la potencia m. M puede ser distinto o puede ser igual a n, no importa. Pero para eso escribíamos n, ¿no? Pero vamos a suponer, claro, que obviamente es distinto. ¿Esto a qué es igual? Bueno, va a ser igual a multiplicado n veces por a multiplicado m veces. ¿Y qué me va a dar esto? Bueno, yo tengo a, acá a me aparece n veces. O sea que tengo n cantidad de a. ¿Y acá cuánto tengo? Tengo m cantidad de a. O sea que tengo n más m cantidad de a, multiplicado por sí mismo. O sea que esto es igual a la n más m. De ahí se puede ver fácilmente. Vamos a un ejemplo particular, para que sea aún más notorio. Tenemos a al cuadrado, por ejemplo, por a al cubo, es igual a por a, que esto es a al cuadrado, por a al cubo. 1, 2, 3a. Todo esto está multiplicado, ¿no? A al cubo. ¿Cuántos a tengo? Tengo 5a. Esto es igual a la 5. Lo cual es exactamente lo mismo que decir a las 2 más 3. Bueno, ahora, entonces sabemos que elevar a una determinada potencia natural, un número real, en principio, es multiplicarlo una cantidad de veces por sí mismo. Bueno, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo elevo a la 0? Vamos a ver cuando elevamos a la 0, ¿qué pasa? Bueno, a la 0 por a al cuadrado, por ejemplo, acá es igual a multiplicado 0 veces, o sea, ninguno, por a al cuadrado, que es a por a. Ah, bueno, ¿y si esto cuánto da? A al cuadrado. Entonces, sí o sí, esto tiene que valer 1. Bueno, lo podemos como despejar, decir, bueno, a la 0 es igual a al cuadrado de acá, paso dividiendo para acá, se cancelan y esto me da 1. Entonces, sí o sí, acá se puede demostrar que a la 0 tiene que valer 1. Entonces, cuidado, vamos a anotar acá, esta nubecita. Nosotros, en principio, si tenemos una función f de x, vamos a ver después hasta dónde extendemos x, si a todos los reales o no. En principio estamos en la natural nosotros, tranquilitos. Entonces, vamos a poner f de x por f de y tiene que ser igual a, ¿no? Estamos hablando que f de x es igual a elevado a un número x, que en principio va a ser natural, pero después vemos. Bueno, si yo hago a la x por a a la y, o sea, f de x por f de y, tiene que ser igual a f de x más y, ¿no? Es la propiedad que dijimos acá, ¿no? Yo no los quiero marear porque cambié de letritas. Pero bueno. Bueno, y luego, también, vemos que tiene esta otra propiedad,
que f de 0 es igual a 1. Impecable. Y ahora, a a la 1, ¿cuánto será? Bueno, a la 1 es igual a a. Ese es obvio de verlo porque multiplicas una vez por sí mismo. O sea, está el numerito solo. Yo puedo decir, bueno, a la 1 por a al cuadrado tiene que ser 2 más 1. O sea, tiene que ser a al cubo, tiene que ser a por a por a. Entonces, evidentemente, esto es a al cuadrado y esto tiene que ser a a la 1, ¿no? Vale. Y luego vemos que entonces f de 1 es igual a a. ¿Ok? Que es la base que yo tengo acá de la exponencial, por así decirlo. Ya dije exponencial, ¿no? Me metí en un quilombito. No, no importa. Bueno, a partir de esta propiedad, de esta serie de propiedades, vamos a ver, por ejemplo, vamos a asumir ahora que yo extiendo esta función a todos los reales. Porque, bueno, yo en principio, yo sé cómo puedo hacer a elevado a la raíz cuadrada de 2. No, tampoco sé hacer a la 1 medio. Bueno, a la 1 medio uno me va a decir, bueno, eso es igual a la raíz cuadrada. Bueno, bien, pero en principio, hablando de potenciación, ¿cómo multiplico yo a 1 medio de veces por sí mismo? No tiene sentido respecto a cómo habíamos definido la potenciación, ¿sí? De manera algebraica. Bueno, después se define que a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de a. Que esto es encontrar un número b, que esto va a ser igual a, vamos a poner igual a b, tal que b al cuadrado sea igual a a. Entonces ya estamos buscando otro numerito ahí y hacemos esta relación, ¿ok? Para hacer esa cuenta. Buscamos uno que a elevado al cuadrado nos da. Toda una voltereta. Bueno, entonces, pero bueno, vamos a asumir que todas estas dificultades no nos importan. Y que la función puede existir para todos los reales. Que una función que va a tener una pinta de esta forma. ¿F me puede dar 0 en algún momento? Pregunto. Si es una potencia negativa, no, ya sabemos. Bueno, no lo sabemos, yo le estoy explicando acá. Tenemos que a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Ah, pero ¿por qué eso? Bueno, miremoslo así. Yo tengo que, por ejemplo, a al cuadrado por a la menos 1. Yo les digo, bueno, esto tiene que ser igual a la 2 menos 1. ¿Ok? Ah, bueno, pero a ver, entonces uno pensaría, ¿no? Digo, bueno, esto es 2 menos 1, esto me devuelve a. ¿Cómo puede ser? Bueno, yo tenía a al cuadrado, que era igual a, perdón, reescribo esto acá abajo, tenía a al cuadrado, que es a por a la menos 1, y me devuelve un a. Entonces, evidentemente, este a es como si estuviese dividiendo. Bueno, más o menos así lo demostramos, ¿sí? Ok, entonces se puede ver que una potencia negativa es igual a que esté dividiendo la base. Bueno, 1 sobre la base, ok. Y elevado a esa potencia, ¿no? Sería a la menos 2 es igual a 1 sobre a al cuadrado. Genial. Ahora, entonces yo les digo, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que esto, para potencias negativas, a lo sumo esto va a tender a 0, pero nunca va a ser 0. Porque este número siempre va a ser positivo. Yo acá tengo un número positivo. Suponemos que la base es positiva en principio. Ojo al pie, ojo. Vamos a suponer que es positiva ahora, pero para esbozar una gráfica. Entonces, esto me daría algo así. Esto tendría a 0 en el infinito, los negativos. Pimba, algo así, ¿no? Y acá, esto es y esto es x, ¿no? Bueno, para x igual a 0 dijimos que vale 1. Esto es 1. Y ahí pasa de largo. Bueno. Ahora, si la base es negativa, bueno, esto va a tener otra pinta, va a ser decreciente. Pero bueno, no quiero enfatizar tanto en esos detalles. Ahora, suponiendo que nosotros, bueno, la extendimos a todos los reales, ¿no? Vale para todos los x pertenecientes a los reales. Y queremos calcular la derivada de esta función, ¿no? De f de x. F de x. Que, como les digo, ahora nos vamos a olvidar un poco de todo esto. Y simplemente nosotros decimos, bueno, vamos a buscar una f de x tal que cumpla ciertas propiedades. Que f de x por f de y sea igual a f de x más y. También que f en 0 sea igual a 1 y f de 1 sea igual a la base. O sea, vamos a poner un número a que es la base de esa función. Bueno, ahí ya me veo que estoy hablando de una exponencial, pero no importa. ¿Sí? F1 me da un numerito característico. Que bueno, esto por ahí no le damos mucha bola. Pero entonces, suponemos que existe la derivada también de esa función y la queremos calcular. Decimos, bueno, el límite de h tendiendo a 0, esto es definición de derivada, de f de x
más h, estamos derivando la f nuestra que estamos buscando, a ver, olvidándonos de toda la cuestión de potencia, decimos, bueno, partimos de estas propiedades y busco una función que me conserve estas propiedades, que son como las características de la potenciación, ¿ok? Bueno, pero bueno, en principio yo me olvido igual, busco una función que cumpla esto, menos f de x sobre h. Bueno, entonces, acá hay una cuestión muy interesante, pues yo digo, bueno, yo acá tengo la suma de dos números que están dentro de mi argumento. Entonces yo lo puedo convertir en un producto. Esto me queda el límite de h tendiendo a 0 de f de x por f de h, ahí apliqué la propiedad, menos f de x. Pero mirá que bueno, pues yo tengo f de x acá en ambos términos. Entonces puedo sacarlo factor común. Esto me va a quedar igual al límite de h tendiendo a 0 de f de x por, abro paréntesis, f de h menos 1 sobre h. Bueno, vemos que el límite acá depende de h, y esto no depende de h, es f de x. Bueno, entonces yo lo puedo sacar afuera del límite, decir que esto es f de x por el límite de h tendiendo a 0 de f de h menos 1 sobre h. Bueno, pero yo les había dicho que acá estábamos calculando la derivada, entonces esto es igual a f' de x, ¿no? Por definición de derivada. Bueno, y acá, miren lo interesante que es esto. Yo le estoy diciendo que la derivada de f es igual a f de x, o sea, la misma función, por algo. Que vamos a asumir, algunos me odiarán, pero uno puede asumir, vamos a suponer que este límite existe y nos da alfa, por ejemplo. Alfa nos dio este límite. Entonces nos queda, en resumen, que la derivada de f de x es igual a la misma f de x por una constante alfa. Bueno, uno podría decir, esto para resolver esta ecuación diferencial, uno lo que puede hacer es aplicar el logaritmo. Bueno, es una ecuación diferencial de variables separables, se puede transformar esto y uno aplica el logaritmo, por ahí se armaría un enrollo, pues uno dice, pero ¿cómo? El logaritmo todavía no lo definimos, ¿cómo lo aplicaste? Bueno, entonces, cuidado, ojo al piojo. Yo quiero llegar a otra definición. Entonces, ya sabemos que vale esto, la derivada de nuestra función. Buenísimo, hasta ahí quedamos. Ahora, yo digo, vamos a buscar, sin encontrar todavía nuestra función f, vamos a buscar la función inversa de f. Pero pará, nos va a decir, pero ¿qué sentido tiene? Si todavía ni siquiera definiste f, ¿para qué va a querer definir la inversa? Pero ojo, cuidado, porque acá nosotros encontramos la derivada de nuestra función. O una propiedad de la derivada de nuestra función. Y es muy interesante esta propiedad. ¿Por qué? Porque lo podemos unir con lo que se llama el teorema de la función inversa. ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Dice que, dada, yo ahora estoy hablando de la función inversa de f, la función inversa de una función, o sea, f a la menos 1, de x, derivada, si yo la derivo a la función inversa, me tiene que dar igual a 1 sobre f' de f a la menos 1 de x. Me tiene que dar esto. ¿Ok? Bueno, esto por ahí parece medio raro, ¿no? Esto es prima y esto es a la menos. Parece medio raro, pero bueno. No voy a entrar en detalles con este teorema. Pero en principio vale esto, ¿ok? Entonces yo pensaría, pará, porque yo dije que la función derivada es igual a mi función sin derivar por una constante. Lo cual es absolutamente interesante. ¿Por qué? Miren, yo podría poner acá f', acá está f' evaluada en algo. Y acá me dice que f' evaluada en algo es igual a f en algo por alfa. Entonces yo puedo reemplazar esto y me va a quedar que esto es igual a 1 sobre, sería f en f a la menos 1 de x, o sea, f inversa de x, evaluada en x, por alfa. Ponemos acá, alfa. Pero por definición de función inversa, f de f inversa de x, esto es igual a x. Entonces se me queda que esto es igual a 1 sobre alfa por x. ¡Wow! ¡Wow! Miren a lo que llegamos. Decimos que la derivada de nuestra función inversa, de la función que estamos buscando,
es igual a esto. O sea, encontramos la derivada. Está bien, hay una constante acá que no sabemos cuánto vale. No sabemos. Pero bueno, encontramos la derivada. Eso es, no sé, a mí me llama mucho la atención. Parece genial. Bueno, ahora pensemos lo siguiente. Por el teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos una función g de x, que será igual a la integral desde una constante hasta x de f de t, vamos a poner acá otra cosa, perdón, de g de t, diferencial de t, sabemos por el teorema fundamental del cálculo, bajo ciertas hipótesis, bueno, que g es continua, etc. Y g mayúscula tiene que ser derivable. Esto implica que g' de x es igual a g de x. Entonces, la derivada de esta función es esta que está acá adentro, básicamente. Eso es lo que te dice. Entonces, pará, porque yo tengo la derivada. Allá. Tengo la derivada de mi función. ¿Qué pasa si yo la defino como una integral entonces? ¿No? Porque entonces sería que f a la menos 1, o sea, f inversa de x, va a ser igual a 1 sobre alfa, lo podemos sacar afuera, 1 sobre alfa, desde una constante a hasta x, de 1 sobre t, diferencial de t. Y ya está. Yo lo defino así, digo, pará. Bueno, 1 sobre t yo la conozco a esa función, ¿no? Es la función llamadas hipérbolas, funciones homográficas, etcétera, ¿no? Más allá de que tiene una por acá y otra por acá, ¿no? Miren lo que es esto. O sea, estamos hablando de, en principio, bueno, vamos a suponer que A es positivo, supongo que A está por acá. Estamos hablando del área debajo de esa curva. Estamos hablando del área de abajo de esa curva. El área de algo que nosotros en principio podemos conocer, que es la curva esa. La podemos definir en base a cosas que no son desconocidas. Conocemos la integral nosotros. La integral le existe antes de que yo pueda hablar de la exponencial. ¿Sí? Se pudo definir tranquilamente. La suma de Riemann, etc. No estoy cometiendo ningún pecado. ¿Sí? Quiero aclarar. Ahora. Yo puedo pensar en una función especial. Vamos a llamar una función especial. Yo le voy a llamar f a la menos 1, cuando alfa es igual a 1 de x. Le voy a llamar así yo, esto lo llamé yo así, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando alfa vale, pues esto era una constante, a ver, para no confundirlos. Alfa era una constante que yo no sé cuál es y dependerá de cada caso de esa función, ¿me explico? Es una constante por una función. Esa función va a ser la misma de siempre y la constante puede ir variando, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo tener una familia de funciones que se comportan de manera parecida y difieren en alguna constante que está multiplicada, ¿no? A eso voy yo. Entonces, digo, pará. ¿Qué pasa si hay una función en la que este alfa vale 1? Entonces yo me libro de eso. Y digo, la puedo definir como a x, 1 sobre t, diferencial de t. Bueno, ahí uno diría, che, bueno, pero pará, no está muy bien definida todavía. Porque, ¿qué es a? Bueno, ahí uno diría, bueno, vamos a ver lo siguiente. Yo diría, bueno, claro, porque ¿qué pasa? Si yo pongo esto, si yo resuelvo por Barrow, en realidad yo encontraría que esto es igual a f a la menos 1, alfa igual a 1, de x, menos f a la menos 1 en a, ¿no? Bueno, pero para que esto me dé esto quiere decir que f a la menos 1, evaluado en a, tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale a? Bueno, sabemos que f de 0, hemos dicho, tiene que valer 1. Ahora, nosotros podemos aplicar a ambos lados de la igualdad la función inversa, nuestra f a la menos 1. Bueno, entonces aplico función inversa a ambos lados de la igualdad y nos va a quedar lo siguiente. Por definición de función inversa, el lado izquierdo de la igualdad tiene que ser igual a 0. Y el lado derecho es f a la menos 1 evaluado en 1.
Entonces esto es igual a 0. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que f a la menos 1, evaluado en 1, es igual a 0. Entonces a tiene que ser igual a 1. Para que justamente f a la menos 1 evaluado en a nos dé 0. Y con esto ya vamos cerrando. Acabamos de encontrar una definición, por así decir, completa, de nuestra función inversa. ¿Qué será? Justamente, nuestra función inversa igual a la integral desde 1 hasta x de 1 sobre t diferencial de t. Y hasta acá llegamos con esta primera parte del video. Se lo dejo acá. Encontramos esta maravilla, encontramos esta función. Los espero en la segunda parte. Adiós.